¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa. Denme un segundo aquí los que están en Instagram. Digo, en Facebook. Se me olvidó poner algo. Dame un segundito, rapidito. Bueno, déjame apagar esto que tengo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues bienvenidos a su programa Principios de Fe. Ahorita empezamos un poco tarde a las 11, pero bueno, gloria a Dios, aquí estamos y vamos a empezar a darle. Si este programa ha sido de gran bendición para tu vida, te pido que por favor, ahí donde estés, le des retransmitir o le des compartir a más personas para que pueda llegar a más personas y más personas conozcan la verdad y la verdad los haga libre y puedan conocer más acerca de lo hermoso que es nuestro Señor Jesucristo. Aquí estoy dándole compartir. Tómate un minuto por favor y dale compartir. Yo aquí le estoy dando un segundo. Compartir, aquí está. Ok. Ahí voy a... Perfecto. Listo, pues bueno. Vamos a estudiar el tema de hoy en tu programa Principios de Fe. Vamos a estudiar el tema cómo desarrollar una fe grande. La palabra de Dios nos enseña que debemos tener una fe grande. De hecho, Dios quiere que tengas una fe grande. Dios quiere que desarrolles tu fe. Es decir, la Biblia nos enseña en Mateo 4:4 que Jesucristo le dijo al diablo cuando fue tentado, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso significa que Dios espera que nuestra fe sea desarrollada exactamente igual como se desarrolla el cuerpo físico. Es decir, cuando tú comes, tu cuerpo se desarrolla. Cuando tú comes la palabra de Dios o tú la lees, tu espíritu se desarrolla. ¿Ok? ¿Qué te parece? En esta vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle que su Espíritu Santo nos guíe. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de escuchar tu palabra, de enseñar tu palabra, y gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de estar aquí para ponerla por práctica esta palabra. Te pido que tu Santo Espíritu Santo sea el que nos desenvuelva esta palabra, no la revele, y podamos nosotros ponerla por práctica. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe. Amén. Entonces, Dios quiere que desarrolles una fe grande. Muchos creyentes, muchos cristianos no desarrollan su fe, pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos desarrollar nuestra fe. De hecho, la palabra de Dios nos manda que nuestra fe debe crecer. Por eso Jesucristo dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso significa que de la misma forma que una persona se alimenta físicamente de comida y crece su cuerpo, es decir, así también espiritualmente su espíritu se desarrolla cuando come la palabra de Dios. Por eso Jesucristo le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, haciendo una alusión de la relación de la comida física con el crecimiento físico y la comida espiritual con el crecimiento espiritual. Te lo voy a poner de otra manera. Cuando tú vienes a Cristo Jesús, tú eres un bebé en Cristo Jesús. Es decir, tú vas a kindergarten. Cuando tú ya tienes un poco de tiempo con el Señor, tú pasaste de kindergarten a primero de primaria. En primero de primaria tú aprendiste que es 1 más 1 es igual a 2, ¿cierto? En tercero o segundo de primaria tú aprendiste que 2 por 1 es igual a 2, ¿ok? En kinder aprendiste los colores, este es rojo, este es azul, etcétera, ¿cierto? Bueno, cuando tú pasas de kinder a primaria, te enseñan otras cosas, pero aún tu papá te sigue llevando de la mano. ¿Por qué? Porque estás chico. Cuando tú pasas de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, entonces tú desarrollas una base.
Cuando tú pasas de primaria a secundaria, ya no te van a enseñar 1 más 1 es igual a 2, ni las tablas, te van a enseñar un poquito de álgebra, ¿cierto? Para que tú entiendas los factores que hay en el álgebra, en las matemáticas, ¿ok? Entonces, cuando tú estás en secundaria, tu papá también te lleva a la escuela. Pero cuando tú ya empiezas a entrar a preparatoria, pues tú ya empiezas a tomar el camión, tú ya empiezas a tomar un taxi, ya a lo mejor algunos hasta saben manejar, algunos se van de ride, algunos se van caminando, qué sé yo, ¿cierto? Ya no espera, ya no espera perdón, ya no te van a enseñar 1 por 1, ni 2 por 2, ni 1 más 1, ¿cierto? Te van a enseñar ya ecuaciones más complejas, ¿cierto? Lo mismo pasa cuando tú vas a universidad. Tú ya tienes las bases del kinder, de la primaria, de la secundaria y de la prepa para entrar a la universidad, donde a lo mejor ya no te van a enseñar más que otras cosas como estadística o álgebra avanzada. ¿Sí me explico? Lo mismo pasa con Dios. De la misma manera que tú vas creciendo, Dios espera que tú crezcas. Es decir, tú vienes a Cristo Jesús, estás en kindergarten. De la misma manera que tú como papá o mamá esperas que tu hijo pase de kindergarten a primero de primaria y pase sus 6 años y luego siga creciendo, de la misma manera Dios espera. Es decir, tú no esperas que tu hijo tenga 20 años y siga estando en primero de primaria, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tú esperas que tu hijo aprenda y se vaya desarrollando. De la misma manera Dios es. Dios espera que tu fe vaya creciendo y vaya desarrollándose. ¿Me estás comprendiendo? Te lo voy a poner de otra manera. Cuando yo di mi vida a Cristo Jesús, el Señor está conmigo, entonces tú te pones a orar y aunque no entendías mucho cómo orar, Dios respondía a tus oraciones, ¿cierto? ¿Ok? Cuando yo me enfermaba, le pedía a Dios y venía la sanidad. Pero cuando fui avanzando de kinder a primero de primaria, me di cuenta que la sanidad nos pertenece. Después, cuando avancé de primaria a secundaria, me di cuenta que la sanidad es algo que Dios nos dio y que el enemigo nos quiere robar. Cuando pasé de secundaria a prepa, me di cuenta que nosotros tenemos que ser responsables por echar fuera al diablo de nuestras vidas para que no ponga enfermedades. Y cuando pasé de prepa a carrera, ahí fue donde me di cuenta verdaderamente la autoridad que tenemos en Cristo Jesús para decirle al diablo: hey, quieto, no puedes poner esa enfermedad en mi vida, no puedes poner nada en mi vida, yo no te lo permito en el nombre de Jesús. ¿Ok? ¿Estás entendiendo? Muchas personas citan lo de Judas, que dice, es que cuando estaban peleando por el cuerpo de Moisés, el arcángel, creo que fue el arcángel Miguel, le dijo al diablo que el Señor te reprenda. Y muchos cristianos agarran de ahí y dicen, ¿quién soy yo para reprender al diablo? Por eso el arcángel Miguel dijo que el Señor te reprenda. Déjame decirte que Judas está citando una frase del Viejo Testamento. Es decir, bueno, no una frase, está citando una cosa que pasó en el Viejo Testamento. Eso quiere decir que Cristo Jesús aún no había muerto por nosotros, no había resucitado por nosotros, no nos había dado su nombre y Jesús todavía no había dicho, en mi nombre echarán fuera demonios. Pero te voy a dar tres versículos para que veas que no somos nosotros los que tenemos que echar fuera al diablo en nuestra vida. Y de ahí ahorita partimos con lo que viene siendo el tema, ¿ok? El primer versículo lo encontramos en Marcos capítulo 16, versículo 7. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Quién tiene que echar fuera demonios? Los que creemos, tú y yo. ¿Te das cuenta que no es Dios? Somos tú y yo, ¿ok? Esa es la primera. La segunda, aquí estoy llegando a ella. La segunda es en Romanos. Perdón, la segunda es en Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 7. Fíjate lo que dice Santiago capítulo 4. Todavía no llego, te lo puedo decir. Someteos pues a Dios y resistir al diablo y esto irá de vosotros. Otra vez, aquí ya lo llegué. Dice Santiago 4, 7. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y irá de vosotros. ¿Quién es el que tiene que resistir al diablo? Tú y yo, ¿ok? Van dos versículos. El tercer versículo, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, bueno, 7, versículo 8 y 9. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Ok?
anda buscando a quién devorar. El león, la Biblia dice que anda como león, no es un león, anda como león buscando a quién devorar, ¿ok? ¿Por qué anda buscando a quién devorar? A los débiles en la fe, al cual resistid firmes en la fe. ¿Quién le tiene que resistir? Tú y yo le tenemos que resistir. Hay otro versículo, no lo encontré ahorita en Romanos, que dice, y no deis lugar al diablo. Creo que está en Romanos. Ahorita, bueno, y no deis lugar al diablo, ¿ok? Eso significa, está bien si lo encontraba por aquí. Sí, también. Bueno, ahí está el versículo que no deis lugar al diablo, ¿ok? Ahí con eso son 4 versículos que te mostré de diferentes autores, unos Marcos, unos Pablo, unos Santiago y otros Pedro. La Biblia dice que en boca de 2 o 3 testigos consta toda palabra. ¿Te estás dando cuenta? No es Dios el que tiene que reprender al diablo, somos nosotros. La Biblia dice en Malaquías que demos los diezmos a Dios y Dios reprenderá al devorador por nosotros. ¿Te estás dando cuenta? Malaquías, Viejo Testamento. En el Viejo Testamento Dios reprendía al enemigo por nosotros. En el Nuevo Testamento Dios nos lo reprende. ¿Sabes por qué? Porque nos dejó esa tarea a ti y a mí. De hecho, la Biblia dice en Efesios capítulo 1, versículo 19 en adelante, dice que estamos sentados, Efesios capítulo versículo 6 dice que estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Capítulo 1, versículo 19 dice que tú y yo estamos sentados en esos lugares celestiales muy por encima del diablo. ¿Estás dando cuenta? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nos ha dado la tarea. En otras palabras, Jesús antes de venir al mundo no necesitaba ganar un nombre. ¿Por qué no necesitaba ganar un nombre? Porque Él ya tenía ese nombre. Él era Dios. ¿Ok? Vino a la tierra, se hizo hombre, se humilló, murió por nosotros, resucitó y Dios le dio un nombre, que es sobre todo nombre. Eso es lo que dice la Biblia, ¿cierto? Le dio un nombre. Jesús no necesitaba un nombre. No necesitaba, ponte a pensar, ¿por qué Jesús necesitaba un nombre si ya lo tenía? Ese nombre lo ganó para ti y para mí. Ese nombre nos lo dio a ti y a mí, para que tú y yo lo usáramos y echáramos fuera al enemigo. Él no necesitaba ese nombre, Él ya era Dios. Si me explico, estaba todo sujeto bajo sus pies, pero Él ganó un nombre para que ese nombre nos lo dio a nosotros. ¿Estás comprendiendo? Entonces, aclarando esto, vamos rapidito a Mateo capítulo 8, versículo 13. Y ahí seguimos con el tema del día de hoy. Mateo capítulo 8, versículo 13. Fíjate lo que dice Mateo 8, 13. Dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Quiero que entiendas una cosa. Jesús le está diciendo, ahorita vamos a estudiar estos versículos. Jesús le está diciendo, ve, y como creíste, te sea hecho. Es una pregunta muy buena. ¿Cómo estás creyendo tú? No, ¿por qué no estás viendo milagros en tu vida? ¿Por qué todavía estás aceptando enfermedades? ¿Por qué todavía estás aceptando cosas que el diablo está trayendo a tu vida? La Biblia dice aquí, ve y como creíste te sea hecho. ¿Estás entendiendo por qué? ¿Cómo es como has creído tú? ¿Cómo es como estás estudiando la palabra? ¿Cómo es como la estás leyendo? ¿Tu fe está creciendo? La Biblia nos enseña que Jesús dijo que necesitamos la fe como un grano de mostaza, ¿cierto? Muchas personas dicen, bueno, Jesús dijo que tengamos la fe de un grano de mostaza. Esa es la fe inicial. La fe inicial, Dios nos da una fe inicial, dice Romanos capítulo 12, versículo 3, que nos da una fe inicial que todo cristiano tenemos y que de ahí partimos todos, ¿ok? De ahí partimos todos. Esa es la fe del tamaño de una mostaza de semilla. Pero la Biblia nos enseña que esa semilla de mostaza se desarrolla. Esa semilla se desarrolla. Mira, fíjate lo que dice en Mateo capítulo, creo que es 17, aquí estoy, capítulo 17, Mateo 13, Mateo 13, Mateo 13, 31, ¿ok? Parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. ¿Te estás dando cuenta? Es semejante al grano de mostaza, ¿ok? Que un hombre tomó y sembró en su campo. ¿Te estás dando cuenta? Tomó
y sembró en su campo. ¿Qué se refiere a eso? Acción. Aceptó a Cristo Jesús y sembró la palabra de Dios en su corazón. Al cual a la verdad, dice, y tomó y sembró en el campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, ¿ok? Es la más pequeña de todas las semillas. No se necesita una fe grande para creer en Dios, para darle tu vida a Cristo Jesús. Se necesita, basta creer en que Jesús es Dios, ¿ok? Él nos da su fe, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. ¿Te das cuenta? Cuando ha crecido. ¿Cómo crece una planta? Cuando tú la siembras, cuando tú la riegas y cuando tú la cultivas, ¿ok? Con el tiempo. Lo mismo pasa. ¿Cómo crece la fe en ti? Cuando tú la cultivas. Y es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Estás aprendiendo? Quiere decir que la semilla que es pequeña, con la que Dios te salvó y tú creíste en Cristo Jesús, llega a crecer tanto que se hace un árbol tan grande que cobija a unos animales. Eso significa que podemos enseñar a otras personas. Es decir, la palabra de Dios nos dice que tu fe tiene que crecer. De hecho, fíjate lo que dice en Mateo capítulo 8, Mateo 8, 26. Jesús, ¿te acuerdas cuando Jesús calma la tempestad? Jesús calmó la tempestad cuando se sube en el barco y sus discípulos dicen, Jesús, ayúdanos, ¿vas dormido? Pues ayúdanos. Jesús les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Te das cuenta? Poca fe, ¿ok? Aquí en la historia del centurión, en Romanos 8:13, en Romanos 8:10 dice, Mateo 8:10 dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, ¿ok? Aquí habló de poca fe y luego de tanta fe, ¿ok? En Romanos capítulo 4, versículos 19 y 20 nos habla de una fe débil y una fe fuerte, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que la fe se puede medir tanto en débil como fuerte y poca como mucha, ¿ok? ¿Estás entendiendo? El mismo Jesús nos está diciendo que nuestra fe es medida, ¿ok? El apóstol Pablo nos está diciendo que también nuestra fe es medida en débil o fuerte, en poca o mucha. Débil es poca, fuerte es mucho, ¿ok? ¿Estás entendiendo? Entonces Dios quiere que desarrolles tu fe. Dios no quiere que te quedes como el grano de mostaza solamente así pequeño. Dios quiere que tú crezca ese grano, que se convierta en la mayor hortaliza, dice el Señor. ¿Ok? Entonces tú debes de crecer. Tu fe debe de crecer. Es más, tu fe debe de crecer. Vamos rapidito y ahorita volvemos a la historia de Mateo 8, pero vamos ahora a Marcos capítulo 11, 24 para explicarte un poquito qué es la fe, para que entiendas de qué estamos hablando, ¿ok? Marcos 11, versículo 22. Dice, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. El griego más exacto no es tener fe en Dios, es tener la fe de Dios. Es decir, tú y yo podemos tener la fe de Dios. ¿Por qué podemos tener la fe de Dios? Porque si Cristo Jesús nos dio su fe, es porque tenemos la fe de Dios. No es tu fe ni mi fe. ¿Me explico? Es la fe de Dios que nos ha dado. ¿Lo estás entendiendo? Hay una diferencia entre la fe natural y la fe sobrenatural, que es la que Dios nos manda a tener. Muchos cristianos se confunden entre la fe natural y la fe sobrenatural. Muchos cristianos dicen, es que yo creo que va a pasar. Si no más crees, es una fe natural. Pero si tú dices, yo creo porque la palabra de Dios dice aquí que por sus llagas yo fui sanado, entonces mi fe es sobrenatural. Porque la fe sobrenatural está basada en la palabra de Dios, de lo que Dios dijo. Y la fe natural está basada en lo que tú y yo creemos por experiencias o deseamos de esa manera. Por ejemplo, si yo me voy a meter a mi regadera, voy a abrir el agua, yo espero que el agua caliente salga. Si yo me subo a mi carro, voy a prender mi carro, yo espero que mi carro prenda. ¿Por qué? Porque es una fe natural. Muchas personas confunden la fe natural con la fe sobrenatural. Y cuando estamos en el camino del cristianismo, las dos funcionan de la misma manera, ahorita te lo voy a explicar, pero son muy diferentes. Porque la fe sobrenatural está basada en lo que Dios dijo. La fe natural está basada en experiencias y en lo que tú crees, ¿ok? En lo que tú piensas, más bien, ¿ok? Me va a ir bien, y tú piensas como pensamiento positivo que te va a ir bien. ¿Sí me explico? Esa es una fe natural, no es una fe sobrenatural. Versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Aquí déjame explicarte algo bien claro.
Dios nos dio la fe para que le habláramos a las montañas de la vida. Van a venir montañas a tu vida, van a venir situaciones difíciles a tu vida, pero Dios te está diciendo, hey, no tengas miedo, confiar en mí, yo he vencido el mundo. Van a venir montañas a tu vida, pero mayor es el que está dentro de ti que el que está en el mundo. Van a venir montañas a tu vida, no te preocupes. Para eso te di una fe grande, para que eches la montaña. Para eso te di una fe. Y tú dices, pero Señor, yo tengo 10 años en el camino del Señor y nunca he visto eso, porque no has desarrollado tu fe. Pero si la has desarrollado, tú le dices a la montaña, montaña, quítate y échate en el mar. Enfermedad, quítate y échate en el mar. Problema económico, quítate y échate en el mar. ¿Estás entendiendo? Fíjate lo que dice. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, fíjate lo que dice, cualquiera que dijera, va una vez decir, cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón. Y no dudar, ahorita vamos a hablar de qué es dudar, en su corazón, sino que creyere, va una vez, decir y creer, creyere que será hecho lo que dice, van 2 veces decir, lo que diga 3 veces le será hecho. ¿Me estás dando cuenta? El hablar es importante. Pero yo no puedo hablar y decir, me va a ir bien, me va a ir bien. No, yo tengo que hablar la palabra de Dios. Montaña, quítate un problema económico, quítate. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. Quítate, montaña, porque Dios ha dicho que Él suplirá mis necesidades conforme a su gloriosa riqueza en Cristo Jesús. Quítate, montaña, porque la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Quítate, montaña de enfermedad, porque la palabra de Dios dice que por sus llagas yo fui sanado. ¿Me estás entendiendo? Hablarle a la palabra, hablarle a la montaña con la palabra de Dios, eso es fe y la mueve, ¿ok? Pero dice que no dudares en tu corazón. Muchas personas no entienden qué es este dudar. Muchas personas piensan que pueden conectar los principios de la palabra de Dios y que funcionen de acuerdo como ellos piensan. No es así. Te lo voy a poner un ejemplo bien claro. Si tú tienes o sabes de electricidad y quieres conectar un aparato 110 a una corriente de 220, ¿qué es lo que va a hacer? El aparato va a tronar porque la corriente es más fuerte y tu equipo es 110 y al enchufarlo, la corriente que produce lo va a tronar. ¿Ok? De la misma manera, un aparato que es 220 con una corriente 110 no lo va a alimentar. ¿Por qué? Porque tu aparato es más fuerte la corriente y no le está dando esa corriente. Entonces no funciona y se van a echar a perder. Lo mismo pasa con los principios de la palabra de Dios. Muchas personas piensan que pueden pedirle a Dios y estar dudando. Ahorita déjame decirte también otra cosa. Hay 2 tipos de dudas. La duda de la cabeza y la duda del corazón. La que tú no tienes que dudar es la duda del corazón. Te voy a explicar cuál es la diferencia. Por ejemplo, yo le pongo a Dios, Dios, en el nombre de Cristo Jesús te pido porque necesito un gasto extra que tengo, suple mis necesidades en el nombre de Jesús. Tu palabra lo dice, yo lo creo. Tu palabra dice, mi Dios suplirá todo lo que falta conforme a la gloriosa riqueza en Cristo Jesús, y yo lo creo, Señor. ¿Ok? Y le creo a Dios que Él va a suplir esa necesidad que puse. El diablo me puede tirar dardos a la cabeza y me puede decir, no va a pasar. Y yo, ay caray, ¿cómo no va a pasar? Y puedo pensar un poquito, pero la duda puede estar en la cabeza, no bajarla al corazón. Y ahí es donde resisto al diablo y en el nombre de Jesús le digo, no, hazte para allá, diablo, no acepto eso en el nombre de Jesús. ¿Ok? Cuando se baja de la cabeza al corazón es cuando empiezo a meditar y el diablo me bombardea, digo, hijo, eso pues sí no va a pasar. Ya estoy a fin de mes y no va a pasar, no veo por dónde, no veo qué va a pasar. Y ahí ya la bajé de la cabeza a mi corazón. Y cuando la bajé de la cabeza al corazón, fíjate lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 7. Fíjate lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 7. Santiago capítulo 1, versículo 7. Dice, 5, perdón. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y le será dada sin reproche. Pero pida con fe, pero pida con fe, no dudando nada. ¿Te estás dando cuenta? No dudando, aquí viene el principio, no dudando, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Te estás dando cuenta? ¿Qué es lo que dice que leímos ahorita en Marcos 11:24? Dice, será hecho lo que dice y lo que diga le será hecho. No dudes, no dudes. Fíjate lo que dice el 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá.
Por tanto, todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. No hay lugar para la duda. Una fe grande no tiene lugar para la duda. Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo unigénito, el que más amas, Abraham le dijo, aquí está mi hijo, Señor, porque tú has prometido que me vas a dar descendencia, y si mi hijo se muere, si yo lo tengo que sacrificar, tú eres poderoso para levantarlo de los muertos. Tu promesa es que tú me dijiste que me vas a bendecir a través de él. Aquí está mi hijo. Abraham nunca fue con duda. De hecho, la Biblia nos enseña que Abraham fue plenamente convencido en hacer lo que Dios le había pedido, porque sabía que Dios era poderoso para levantar a los muertos. Entonces, cuando Dios le pidió a Abraham su hijo, Abraham fue y lo llevó confiadamente, lo puso. Fue tanto así que estuvo tan rápido para sacar el cuchillo y degollarlo, que tuvo que venir el ángel y decirle, no lo mates. Ya sé que ahora temes a Dios. ¿Me estás poniendo atención? Una fe grande no tiene cabida la duda. Por eso muchos cristianos no reciben. Hay muchos cristianos que tienen 5 o 10 años en el camino del Señor y siguen sin recibir sanidad, siguen sin recibir las cosas. No es para crítica ni para juzgar. Estoy despertando al pueblo de Dios para que conozca la verdad, que es diferente. Tú me vas a decir, sí, Adrián, pero yo siempre he recibido mi sanidad de esa manera, pero ahorita no. Porque antes estabas en kindergarten, el Señor te llevaba de la mano. Ahora ya estás pasando a prepa. ¿Me explico lo que hablamos en un principio? Dios no quiere que dudes. De hecho, la palabra de Dios te dice que no dudes. Pero nosotros pensamos que podemos pedirle a Dios y dudar y recibir. Cuando la misma Biblia dice que no vamos a recibir, pensamos que le decimos, ay, por favor, Dios, acabo tú me comprendes. ¿Verdad, Dios? Y Dios no lo va a dar. No, señores. Dios es un Dios de fe y se mueve por la fe, y la fe mueve a Dios. De hecho, déjame decirte otra cosa, el Espíritu Santo está dentro de ti y el Espíritu Santo se mueve por fe. El Espíritu Santo produce los milagros dentro de ti y se mueve por fe. ¿Estás comprendiendo? Muchas personas no entienden esto. Voy a volver a repetir Marcos capítulo 11 versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo todos los principios de mes le digo al Señor, Señor, necesito tanto dinero para mis finanzas personales como para las finanzas del ministerio, Señor. Y lo pongo delante de ti. Aquí está, por así decirte, 10,000 pesos, Señor, ocupo para esto y ocupo para lo otro. Aquí lo pongo. En el primer mes te pido, Señor, en este mes te pido que me des ese dinero, Señor, para el ministerio y para mí. En el nombre de Cristo Jesús. Yo me paro y me voy creyendo que ya lo recibiré, que ya lo recibí. No que lo voy a recibir, sino que ya lo recibí en ese momento. Tú me dices, pero Adrián, pero no te llegó el dinero. No me llegó el dinero físicamente, pero espiritualmente la Biblia dice que todo lo que pidieras orando, creer que lo recibirás, se vendrá. Yo oré en ese momento, le pedí a Dios y recibí en ese momento. Simplemente la manifestación se tiene que dar en el momento correcto. ¿Sí me explico? Yo le pedí a Dios para este mes, no para el otro mes. Entonces Dios no se va a pasar al otro mes tampoco. ¿Me estás entendiendo? Pero ¿qué pasa si yo estoy, Señor? Pues ya faltan 5 días y para cerrar el mes y no veo por dónde. Y el diablo te empieza a hablar y tú empiezas a buscar y empiezas a ver y no, pues Dios ya no proveyó. ¿Te das cuenta? Ya dudaste y no vas a recibir nada. Yo he estado en momentos en los que, Señor, te pedí tanto dinero, no ha llegado el dinero completo. Gloria sea tu nombre, Señor. Yo sé que ya llegó porque cuando pedí recibí. Entonces no me preocupo. Y el diablo me viene a atacar, pero ya faltan 3 días. No me preocupo. Mi preocupación la tiene Dios. Y en el último día recibo llamadas, recibo personas que me mandan dinero y que me dicen, oiga hermano, aquí está esto. Gloria a Dios. Tú me dirás, bueno, pero eso es a ti porque eres pastor. No, todos los creyentes tenemos que desarrollar ese tipo de fe. De hecho, Dios quiere que tú desarrolles este tipo de fe y que no dependas del pastor. Yo soy pastor. Dios no quiere que dependas de mí. Dios quiere que dependas de Dios. Dios quiere que aprendas a desarrollar tu fe. Dios quiere que aprendas que cuando tengas un problema, cuando estés enfrentando una enfermedad, tú puedas ir directamente con Dios y decirle, Señor, yo tengo fe y aquí estoy. La Biblia, claro que dice orar los unos por los otros. Hay veces que la carga está agobiada y tú puedes venir, pastor, ayúdame a orar por esto. Claro que sí, te ayudo a orar. Pero de 10 veces no puedo orar las 10 veces por ti.
¿Por qué? Porque Dios espera que pases de kindergarten a primero, a segundo, tercero, a prepa y a carrera. ¿Me estás entendiendo? Cuando un pastor empieza a orar y orar, cuando viene la persona a orar, oye pastor, es que ore por esto, ore por aquello, el otro, y la misma persona nunca ora por sus cosas, no estamos desarrollando personas. Claro que es importante yo ayudarte y orar, porque estás tú en kindergarten, yo te tengo que llevar de la mano, juntos, Dios nos está llevando de la mano, y vas pasando, pero hay un momento en que tal vez ya tengas 5 años en la iglesia y yo te tenga que decir como pastor, hermana, Dios me está diciendo que usted debe pararse por su fe, y la hermana tiene que empezar a creerle a Dios por su propia fe. ¿Me estás entendiendo? Esa es la diferencia. Muchas iglesias no enseñan esto. ¿Por qué no enseñan esto? Porque quieren que las personas estén dependiendo del pastor. Quieren que las personas sigan yendo a la iglesia solamente para estar sentadas y decir gloria a Dios, amén, y tal vez depositar los diezmos y las ofrendas para que haya gente. Pero lo que estamos enseñando y lo que muchas iglesias enseñan también es esto, a que Dios te ha dado una fe y la fe la tienes que desarrollar, y Dios te ha dado a ti todas las cosas para que pelees la buena batalla de la fe y eches mano de la vida eterna. ¿Ok? ¿Me estás comprendiendo? Voy a volver a repetir el versículo 11, versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Padre, te pido esto, ya lo creo. No lo creo cuando lo recibo, lo creo desde ya. Muchos cristianos le piden a Dios y empiezan, te voy a poner un ejemplo, hay muchas personas que le piden a Dios sanidad, ¿verdad? Por ejemplo, si tú le pides, Señor, te pido sanidad, declaro sanidad en mi vida, y al otro día no ves los síntomas y dices, no, pues no estoy sano, se me hace que no oré bien, se me hace que no me escuchó Dios, se me hace que esto, que el otro, porque ellos están esperando ver la manifestación para creer que recibieron. Y la Biblia no dice eso, la Biblia dice, cuando pedid, creéis que recibiréis y os vendrá. ¿Me estás entendiendo? Yo pido sanidad, recibo sanidad y ya estoy aquí. Y yo empiezo a caminar por fe en la sanidad. Y la sanidad se empieza a manifestar en tu vida. Lo mismo pasa para cualquier área de tu vida, en las finanzas. ¿Le quieres creer a Dios porque te supla una cantidad, no sé, tal vez 100,000 pesos al mes? Tienes que empezar a creerle a Dios por los 10,000, por los 1,000 pesos. Y luego tienes que empezarle a creer a Dios por los 10,000. Y luego por los 20, y luego por los 30, y luego por 40. Y así te vas hasta llegar a los 100,000. Tu fe tiene que ir creciendo. Es imposible creerle a Dios de cero, de la nada, por los 100,000. Claro que hay veces que Dios hace sus milagros, claro que sí. Pero Dios lo hace una vez o 2 veces. Y después ahí Dios espera que tú vayas creciendo y que tu fe vaya creciendo y que tú le vayas creyendo a Dios. ¿Me explico? Dios ahorita puede hacer un milagro de sanidad, que hace muchos milagros de sanidad, pero también espera que la siguiente vez tú te levantes contra el diablo y lo eches fuera. También espera que la siguiente vez tu fe crezca para recibir al momento que tengas una enfermedad y recibas la sanidad. ¿Me estás entendiendo? Vamos a Mateo capítulo 8 para que veamos la historia del centurión, para que veamos lo que Dios está hablando el día de hoy. Capítulo 8, versículo 5 de Mateo dice, entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión romano, un centurión rogándole. Un centurión significa una persona romana que no creía en Dios, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Quiero que escuches, gravemente atormentado. El diablo es el que atormenta a las personas. Gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Quiero que pongas atención. Jesús dijo, yo iré y le sanaré. La voluntad de Dios es siempre ir a sanar a las personas. La voluntad de Dios es prosperarte. Fíjate lo que dice Mateo 8:3. Cuando un leproso se le acercó y le dijo, Señor Jesús, si tú quieres, límpiame. Y Jesús le dijo, yo quiero que seas limpio. Entonces, luego, cuatro versículos después, en el versículo 7, le dice el centurión, ven a mi casa. Le dijo, mi criado está enfermo. Y Jesús dijo, yo voy. Antes de que el centurión le dijeran, ve o algo, le dijo Jesús, yo voy. ¿Te das cuenta que Jesús está más pronto para llevar sanidad y prosperidad a nuestras vidas? ¿Te das cuenta que Jesús está, digámoslo, no quiero llamar la palabra ansioso, pero es el primero que da el paso para traer la sanidad? ¿Te das cuenta que tan pronto le quieres pedir sanidad o prosperidad, Dios está dando el primer paso?
Respondiendo el centurión, dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Aquí en este versículo 8 quiero que entiendas una cosa. El centurión era una persona que no conocía de Dios. Era una persona que no buscaba de Dios. Por eso le dijo: no soy digno, porque él estaba reconociendo verdaderamente que Jesús es Dios. Estaba reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo reconoció el centurión romano que Jesús es Dios? Sencillo. ¿Por qué fue a pedirle el centurión romano sanidad a Jesús para su criado? Porque él escuchó hablar de Jesús, que Jesús era quien sana a las personas, que Jesús hecho fuera un demonio, que Jesús sanó a una mujer, que Jesús sanó al hijo de no sé quién, y que Jesús esto y el otro. Y él empezó, pues ¿quién es ese Jesús? Pues es el Hijo de Dios. Y el romano entendió y dijo: nadie puede hacer milagros si no es el Hijo de Dios. Por eso el romano aquí reconoció y le está diciendo: no soy digno de que entres a mi casa. Él reconoció que Jesús es Dios. ¿Tú reconoces que Jesús es Dios en tu vida? Si Jesús es Dios en tu vida, entonces ¿por qué vives de la manera que estás viviendo? ¿Por qué no vives una vida santa? ¿Por qué no vives una vida entregada a Dios? ¿Por qué no vives una vida donde te interesen las cosas de Dios y no tus cosas? ¿Ok? Bueno, el romano le dijo: Señor, no soy digno que entres a mi casa. He oído muchos cristianos que dicen: Señor, no soy digno, pero esto, aquel otro. Cuando tú eres un hijo de Dios, tú eres digno de Dios. No por algo que tú y yo hayamos hecho, sino por la sangre redentora de Cristo Jesús. Su sangre nos lavó, nos justificó y nos santificó. Eso nos hace dignos. El que tú como cristiano le digas: Señor, no soy digno de ti, significa que está rechazando el sacrificio de Cristo Jesús, porque cuando tú eres cristiano, Dios te ve a través de Cristo. Entonces eres digno por lo que Cristo hizo. ¿Me estás entendiendo? No somos dignos por nuestras obras. Por eso es donde se confunden los cristianos diciendo: ay, es que no soy digno de Dios o digno de esto. No, señores, no importa cuántas veces pecas y si pides perdón y te arrepientes de ese pecado y no lo practicas y te arrepientes completamente, tú eres digno porque tú nunca dejas de ser justo. Es decir, cuando tú dices tu vida a Cristo Jesús, Dios te justificó. Tú no puedes entrar y salir de la justicia. Tú permaneces en la justicia. ¿Te estás dando cuenta? Porque su sangre nos lava de toda injusticia. Entonces el centurión le dijo: no soy digno de que entres a mi casa. No soy digno de que entres a mi casa. ¿Ok? Gracias a Dios, si tú eres cristiano, tú eres digno de que Jesús entre a tu casa, traiga sanidad y prosperidad. Yo soy digno, no por mis obras, sino porque Él le plació justificar. Entonces tú como cristiano nunca vuelvas a decir que no eres digno de Dios, porque no se trata de ti, sino se trata de lo que Jesús hizo en la cruz. Al decir que yo no soy digno de Dios, significa que yo no estoy creyendo en el sacrificio de Dios que me lavó, me santificó y me justificó. ¿Estás comprendiendo? Por eso muchos cristianos se confunden, porque dijo: es que el centurión romano dijo: no soy digno. Sí, el centurión romano dijo: no soy digno porque no era cristiano en ese momento, no conocía nada de Dios, era un romano, un pagano. ¿Ok? Fíjate el versículo 8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Solamente qué? Di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué leímos en Marcos capítulo 11, versículo 23 y 24? Que si yo le hablo a la montaña, le digo que se mueva y no dudo en mi corazón, se moverá. Que todo lo que pidiera en oración, creyendo que lo recibiré, os vendrá. ¿Te estás dando cuenta? Aquí el centurión le está diciendo: solamente di la palabra y mi criado sanará. No tengo duda, solamente di y recibirá. ¿Te estás dando cuenta? El centurión le está diciendo: solamente di la palabra y al decirla ya recibí. Eso es lo que le está diciendo el centurión. Gracias a Dios, a que Dios ya habló su palabra. Esta es la palabra de Dios. Todo lo que tú necesitas encontrar está en la Biblia. Si tú dices que tal vez yo no sé cuál sea la voluntad de Dios en cuanto a la sanidad, ve el versículo capítulo 8, versículo 3, vuelvo a repetir, cuando el leproso le dijo: Señor, si quieres limpiarme, y Jesús le dijo: yo quiero. Jesús siempre quiere. La Biblia nos enseña que uno de los 7 nombres de redención de Jehová es Jehová Rafa. ¿Qué significa? Yo soy tu Dios, tu sanador. Si Jesús es el mismo ayer y hoy siempre, es porque su nombre no ha cambiado, ¿cierto? Y la Biblia nos enseña que Jesús
es nuestro sanador, porque por sus llagas fuimos sanados. ¿Estás entendiendo? La palabra ya fue hablada, la palabra ya está escrito. El centurión estaba esperando la palabra que Jesús soltara. Jesús ya soltó la palabra. Si tienes un problema de sanidad, ve a 1 Pedro capítulo 2 versículo 24. Hay personas que dicen, no, pero es que 1 Pedro 2:24 es referente a una sanidad espiritual y no una sanidad física. Te sacan eso. La sanidad de Dios, la salvación es integral, espíritu, alma y cuerpo. Pero si no, fíjate lo que dice aquí, ¿ok? Ahora vamos a Mateo capítulo 8 versículo 14 para que veas. Lo que dice 1 Pedro capítulo 24, que por sus llagas fue sanado, fue cuando Jesús ya vino, murió y resucitó. Lo que vamos a leer ahorita en Mateo fue en el momento que Jesús estaba en su ministerio, y es exactamente lo mismo. Vino Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de postrada en cama con fiebre y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra, ¿con qué? Con la palabra. ¿Con qué echó fuera los demonios? Con la palabra. Con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Te estás dando cuenta? Con la palabra. Solamente dijo la palabra. La palabra ya está hablada, por su llagas fuimos sanados. Entonces con la palabra ya la habló, tú puedes recibir sanidad. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Ok? Este mismo versículo de Mateo 17 hace referencia al de Isaías, ¿ok? Al de Isaías, pero también hace referencia al de Isaías capítulo 53 versículo 4 y al 1 Pedro 2:24, ¿ok? Entonces, si te das cuenta de lo que está hablando Mateo, está hablando de una sanidad. Él dijo, lo que dijo el profeta Isaías se cumple ahorita porque está trayendo la sanidad. Lo que dijo Pedro, 1 Pedro 2:24, está hablando que verdaderamente Pedro estaba hablando de una sanidad física también, ¿ok? Entonces, ¿estamos entendiendo? La voluntad de Dios es tu sanidad. Por eso cuando le dijo, di la palabra y mi criado sanará. ¿Te das cuenta que el romano tenía tanta fe que dijo, di la palabra, nomás di la palabra y sanará? ¿Te das cuenta que el criado no dijo, a lo mejor sanará? ¿Sabes por qué no dijo el criado que a lo mejor sanará? Porque el criado, me imagino que vio al leproso, cuando el leproso le dijo, Jesús, si quieres, límpiame. Y él le dijo, yo quiero. Entonces el romano dijo, él siempre quiere. Señor, di la palabra y mi criado sanará. Yo te creo, nomás di la palabra. ¿Te estás dando cuenta qué hermoso es eso? Solamente di la palabra, Dios ya dijo la palabra. Por eso le pregunta Jesús al centurión romano más adelante, ve y como has creído se hará. Versículo 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Tengo bajo mis órdenes soldados. Digo, ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. ¿Te estás dando cuenta? El centurión romano practicaba la fe natural. ¿Qué es la fe natural? Es exactamente igual. La fe natural del romano estaba basada en que él mandaba y le decía a un criado lo que tenía, a un subordinado lo que tenía que hacer, y él lo hacía. En el ejército romano, por medio de la tortura y por medio de el lavamiento del cerebro, les enseñaban a respetar las órdenes. Un romano tenía que seguir órdenes, ¿ok? Entonces por eso dice, yo mismo soy un hombre puesto en autoridad, que le digo a alguien ve y va, o alguien arriba de mí de mi autoridad me dice y yo lo tengo que hacer. Para ellos no era cuestionable, ¿ok? Por eso él le dice, yo he practicado, en otras palabras, el centurión romano le está diciendo, yo he practicado la fe natural. La fe natural es que tú vas a la regadera, abres tu llave y va a salir agua, ¿ok? Pero la fe sobrenatural está basada en la palabra de Dios. Por eso el centurión le dice, di la palabra y mi criado sanará. Porque me estoy dando cuenta que no es una ley natural, sino que es una ley sobrenatural. Y cuando Jesús dijo la palabra, se escribió, por eso Mateo la escribió. Y como está escrito, entonces ya está escrita la palabra de Dios. Ya nos di la palabra, Señor. Ahora tu palabra lo dice y en eso está fundada mi fe. De hecho, la promesa de Abraham estaba fundada en la palabra de Dios. La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios por la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y por eso Abraham no dudó, porque dijo, no, Señor, tú me prometiste y tú eres fiel para cumplirlo y eres poderoso para hacerlo. ¿Te das cuenta? Eso es no dudar. Abraham
tenía un cuerpo de 100 años, que ya su órgano reproductor ya no se... ¿Me explico? Si Abraham volteaba a ver su cuerpo hacia abajo, dijo, no, pues ¿cómo? Y luego volteaba a ver a Sara, menos, tiene 80 años y estéril, pues ¿cómo? Y Abraham se pudo ver agüitado, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Abraham no consideró su cuerpo, que era casi como muerto, ni consideró la matriz de Sara, que era estéril, sino que él se sostuvo viendo la promesa de Dios. Tú lo prometiste, Dios, tú lo harás. Eso es no dudar. ¿Te estás dando cuenta? El centurión le dijo, di la palabra solamente y mi criado sanará. Abraham le dijo, tú lo dijiste y se va a hacer. Hoy nosotros tenemos que decir, tu palabra lo dice y yo lo creo. Si la Biblia lo dice, créelo. No importa lo que yo diga, no importa lo que tu pastor diga, no importa lo que el predicador más famoso del mundo diga, no importa si Billy Graham lo dijo. Si la palabra de Dios lo dice, tu fe está segura. No importa lo que yo digo, importa lo que tú ves en la palabra de Dios. Por eso le pregunta a Jesucristo, ve y como has creído te será hecho. Tú no vas a decir, es que yo oí al hermano Adrián Montemayor, al pastor, y pues por eso le estoy creyendo. No, tu fe tiene que estar fundada en la palabra de Dios, en lo que crees por la palabra de Dios, no en lo que yo diga. Tú tienes que tener tu relación personal con Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Es decir, tú tienes que leer la Biblia para que al leer la Biblia te llenes de fe. Y al levantar tu fe tú digas, te creo, Señor, tu palabra lo dice, yo lo creo. De hecho uno de mis statements favoritos es, si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo. ¿Quién soy yo para meterme en medio? Si lo dice la palabra de Dios, yo lo creo. No importa quién diga lo contrario, yo le creo la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, en el versículo 9, el centurión está diciéndole a Jesús, yo he aprendido la fe natural. Sé cómo funciona la fe natural. La fe sobrenatural me imagino que es algo similar. Pero la fe sobrenatural tiene que venir de alguien sobrenatural como tú. La palabra de Dios es sobrenatural, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Discierne los pensamientos del corazón, los pensamientos de la mente y las intenciones del corazón. ¿Te das cuenta? Versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Solamente hay 2 veces que a Jesús le sorprendió la fe. ¿Sabes cuáles fueron esas 2 veces? Una es esta y la otra es una mujer sirofénica. Ninguno de las 2 que le sorprendió a Jesús su fe era judío. Ninguno. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no es tanto por lo que tú puedes hacer, sino por lo que tú crees de Dios. Los judíos creían que sus buenas obras y todo lo demás, por eso ellos eran mejores que todos los demás, decían. Pero Jesús nos dio una lección con el romano y con la mujer sirofénica, es decir, no es de aquel que quiere bragarse, sino es de aquel que venga y me conoce y crea que yo quiero y puedo hacerlo. Versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Te das cuenta que Jesús quiere que tengas una fe grande? Practica tu fe. El centurión romano la practicaba de forma natural. Practica tu fe de forma sobrenatural. Practícala en tus finanzas. Cuando el diablo venga y te ponga una traba, tú dile no en el nombre de Jesús. Cuando venga una necesidad a tu vida porque algo pasó y necesitas pagar más dinero de lo que antes estabas, pues no sé, a lo mejor viene un primo tuyo y necesitas ayudarle en ciertas cosas y es un gasto económico. Señor, aumenta mi fe. Señor, te pido 5,000 pesos más para esto que voy a hacer. A lo mejor tu carro ya no funciona bien y Dios te está diciendo, cómprate un carro nuevo. Y tú le dices, Señor, pero no me alcanza. Y Dios te está diciendo, estira tu fe. ¿Me estás entendiendo? A lo mejor tú necesitas, si no le empiezas a creer a Dios por un resfriado para que te sane el resfriado, ¿cómo le vas a creer a Dios para que te sane de un cáncer? ¿Me explico? Todos los días practica tu fe. Todo aquello que venga en contra de tu vida es una propuesta para que tú practiques tu fe.
Por eso la Biblia nos dice, háblale a la montaña y la montaña se moverá. ¿Te das cuenta que no es Dios quien le tiene que hablar a la montaña? Jesús dijo que cualquiera que dijera a esta montaña, muévete, y creyera en su corazón y no dudare, pues será hecho lo que diga. No es Dios el que va a mover las montañas en tu vida. Él te dio su fe para que tú muevas esas montañas en su nombre. ¿Estás comprendiendo? Eso es pasar de primaria, de secundaria, de prepa a carrera con Dios. ¿Estás comprendiendo? Versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y ahí será lloro y crujir del diente. Versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te será hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Te das cuenta que le dijo Jesús? Ve y como creíste, te será hecho. ¿Cómo estás creyendo tú si no lees tanto la palabra de Dios? ¿Cómo estás creyendo tú si te la pasas más escuchando pastores y predicadores y leyendo libros que buscando la palabra de Dios? ¿Cómo estás creyendo tú? Tal vez esos predicadores que escuchas, tal vez no son predicadores de fe y no tienen el conocimiento correcto de la palabra de Dios para creerle a Dios. Yo conozco muchos pastores muy bien intencionados, amigos míos, que predican que si Dios te quiere sanar, lo va a hacer y si no, no lo va a hacer. Es una falta total de entendimiento de la palabra de Dios en ese tema. Podrán ser muy buenos en el tema de familia, podrán ser muy buenos en el tema de la salvación, pero en ese tema no. Y eso es una cuestión importante. ¿Por qué? Porque es tu vida. ¿Me estás entendiendo? Es tiempo de que tú empieces a leer tu palabra, la palabra de Dios. Jesús le dijo, ve y como creíste te será hecho. ¿Te estás dando cuenta que Jesús no le dijo, ve y como yo creo te será hecho? Le dijo Jesús, ve y como tú creíste te será hecho. Después, si tú lees el capítulo 9 también de Mateo, te vas a dar cuenta que a 3 personas Jesús le dijo lo mismo. Viene un paralítico a Jesús. Sus amigos lo llevan a Jesús. ¿Te acuerdas de esa historia? Que llevan un paralítico a Jesús. Capítulo 9, versículo 2 dice, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo el paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Al ver Jesús la fe de ellos. ¿Te estás dando cuenta? Ahí va uno. El 2 lo encontramos en Mateo capítulo 9, versículo 22, cuando la mujer del flujo de sangre llegó a Jesús. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Van dos que dice, tu fe te ha salvado. Y luego en el versículo 29, cuando 2 ciegos se le acercan a Jesús para recobrar su vista, le dice Jesús, entonces los tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. 3. Más la del centurión, 4. Que les dijo, por tu fe, por tu fe, por tu fe. La Biblia nos enseña que de 19 casos de sanidad que hay en la Biblia, en los evangelios, con testimonio. ¿Qué significa testimonio? La mujer del flujo de sangre, el paralítico, ¿ok? Porque la Biblia dice que sanó a muchos. Pero bueno, con testimonio de 19 casos de los evangelios que hay, 12 les dijo por tu fe. Eso significa que el 70%, 60 y tantos por ciento, es por tu fe. ¿Te estás dando cuenta? Jesús le dijo, como creíste te sea hecho, le dijo el centurión romano. ¿Ok? Después de esta historia, me imagino que los discípulos quedaron asombrados y dijeron, wow, imagínate este centurión. Este centurión apenas nos siguió, no sé, un día o unas horas. Y Jesús le dijo, grande es tu fe. Imagínate nosotros que ya tenemos 1 año, 2 años, porque no sé cuánto tiempo tenía aquí, vamos a suponer que ya tiene 1 año. Ya tenemos 1 año o meses con Jesús. Imagínate nuestra fe cómo está. Nuestra fe debe estar grandísima, ¿verdad? Estaban los discípulos ahí. Pero ¿qué pasa? Viene una tempestad en medio del mar. Si tú sigues leyendo la historia del capítulo 8, te vas a dar cuenta y vas a llegar hasta el versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar, o sea, es el mismo peregrinaje. O sea, cuando Jesús sanó al leproso, después cuando Jesús sanó al criado del centurión, y luego sanó a muchos, a la suegra de Pedro y a muchos, y luego pasa esto, ¿ok? He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía.
Y vinieron sus discípulos y despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Te estás dando cuenta? Jesús le dijo al Espíritu Santo, le dijo: hombres de poca fe. Los discípulos decían: no, hombre, imagínate, si el centurión romano tenía grande fe, nosotros ahorita también tenemos grande fe. Y entonces se creían tanto que vino una tormenta, y en la primera tormenta de la vida: ¡ay, Jesús, sálvanos, sálvanos! Pero quiero que veas la respuesta de Jesús. Jesús le dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En otras palabras, Jesús lo que les estaba diciendo es: ustedes tienen que utilizar su fe y tienen que decirle a la tormenta de su vida: quietos. Te enseñé 3 versículos al principio que tú le tienes que decir: en mi nombre echarán fuera demonios. Marcos capítulo 16 versículo 18, Santiago 4, 7, resistir al diablo y irá de vosotros. 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 y 9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistirle firmes en la fe. 3 versículos. Y otro en Romanos que dice: y no deis lugar al diablo. 4 versículos de diferentes autores donde dice que tú tienes que resistir al diablo. Aquí Jesús le está diciendo: viene una tormenta a sus vidas, resístanla, para eso tienen fe, para eso les ha dado fe. Jesús se dio cuenta que sus discípulos necesitaban practicar la fe. Entonces, por eso el capítulo 9 te vas al capítulo 10, gracias Espíritu Santo, y en el capítulo 10 fíjate lo que les dice. Le dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 5. A estos 2 envió Jesús, les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en ciudad samaritana no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y predicad, dijo, y predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ok? Después regresan, déjame ver aquí, después regresan los 12 discípulos, y cuando regresan los 12 discípulos, estos se regocijaban porque los demonios se sujetaban en su nombre, y Jesús les dijo: regocíjense mejor porque de que su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Qué pasó eso? Mira, aquí estoy. Dame un segundo. Ok. Bueno, no encontré dónde está el regreso de los 70, pero aquí debe estar. Bueno, ahí se las debo, ese versículo está el regreso de los 70. Bueno, ok. Entonces, lo que te quiero decir es que los discípulos, Jesús se dio cuenta que sus discípulos necesitaban practicar la autoridad. Entonces, por eso en el capítulo 10 les dice: vayan, vayan, yo no voy a ir con ustedes, vayan ustedes. Y luego regresan todos alegres: Señor, en tu nombre se nos sujetan los demonios. Y Jesús dijo: sí, yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo. ¿Te estás dando cuenta? Cuando tú aprendes a caminar en la fe que Dios te ha dado, cuando tú aprendes a caminar en la fe sobrenatural de Dios, te das cuenta que Dios te dice: desarrolla tu fe. Dios quiere que desarrolles tu fe. Dios quiere que tengas una fe grande. Dios quiere que aprendas a creerle a Él. Dios quiere que aprendas a creer por medio de su palabra. Dios quiere que aprendas a tú decirle a la montaña: quítate y échate en el mar. No es Dios, eres tú. Dios te ha dado esa autoridad. Dios te ha dado su fe. Porque eso dice: tener la fe de Dios. Y habla a la montaña y dile que se mueva. Yo no sé cuál es tu montaña el día de hoy, pero háblale. Empieza a hablarle y decirle: la palabra de Dios dice esto. Así es que quítate, montaña, y échate en el mar. Y no dudes que esa montaña ya se quitó. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de desarrollar la fe que nos has dado y de acrecentarla. Te pido que nos ayudes, Señor, a alimentar este espíritu que nos has dado por medio de tu palabra, para creer, Señor, tu palabra, y conforme hemos creído, así será hecho. Señor, de acuerdo a tu palabra, hoy le hablo a mi montaña. Háblale a tu montaña ahí donde estás. Dile a tu montaña, no sé qué es, un problema económico, una situación familiar, salud. Dile a tu montaña. Ahora toma un momento para decirle a tu montaña: montaña, problema económico, quítate
y échate en el mar. Enfermedad, quítate y échate en el mar. Señor, tu palabra dice que todo lo que pidiéramos en oración, creyendo que lo recibiremos, os vendrá. Yo te pido que me des, Señor, si es sanidad, sanidad. Yo te pido que me des, si es una necesidad económica, la necesidad económica. En el nombre de Jesús, ya eché fuera mi montaña, te la he pedido. Ahora vayan ángeles de Dios y causen que eso venga a mi vida. Y ya está hecho. Ya no lo dudes, porque si dudas, va a ser como una ola del mar, así. Pero si no dudas y te mantienes firme, resistir al diablo y ir a vosotros, échalo fuera, vas a recibir. Y Dios te va a decir, grande es tu fe, como creíste te se ha hecho, porque por tu fe. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te prospere. Si este video ha sido de gran bendición para tu vida, por favor, compártelo. En el nombre de Cristo Jesús, tu montaña se movió. Gracias, Señor.